Hola, buenas tardes. Noches, ¿verdad? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a la sesión. Vamos a iniciar, ¿de acuerdo? Bueno, ya estamos en la última semana. Es importante, pues, ir cerrando. Ahorita ya pueden revisar sus evaluaciones de las actividades de la semana 3, para que podamos ir cerrando con la revisión y ya, si hay algún comentario, pues me lo hagan saber. Y ya nada más esta semana para dedicarle a su proyecto integrador. Entonces, además de su revisión de sus evaluaciones en sus actividades integradoras, también los invito a hacer revisión de sus asistencias a las sesiones, ¿no? Finalmente, pues, son los mismos compañeros, ¿no? Que asisten a las sesiones, pero pues es importante que revisen sus asistencias y si hay alguna inconsistencia o alguna asistencia que no haya yo indicado, ¿no? Que se me haya pasado, pues me pueden decir. Igualmente, las asistencias a estos espacios abiertos ya están todas registradas porque siempre las registro después de la sesión correspondiente. Entonces, pues debemos de tener hasta la pasada del viernes. Entonces, en total serían 6 asistencias a las sesiones, a los espacios abiertos, si es que han asistido todos. Entonces, bueno, nada más revisen que también tengan sus asistencias. Esto también lo pueden revisar en su portafolio de evidencias. Entonces, pues los invito a hacer revisión. En esta sesión vamos a dar algunas indicaciones generales para cerrar módulo. Vamos a hablar sobre el proyecto integrador y el foro de integración. Sobre todo vamos a dedicar un poquito más de tiempo al proyecto integrador porque pues es una actividad, digamos, un poquito más elaborada, que va a llevar más tiempo, más inversión de trabajo, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar un poquito más de ello y un poquito del foro de integración para que también participen. Si es que no han participado, es buen tiempo todavía, es un buen día, estamos a mitad de semana para que puedan empezar su participación. En cuanto a la información general para cierre de módulo, pues es lo que les comentaba al principio, les recomiendo hacer revisión de todas sus actividades, de sus evaluaciones, si es que todavía no lo han hecho, para que estén enterados de su evaluación hasta el momento. Ya nada más faltaría la evaluación de su foro integrador y de su proyecto, de su foro de integración y de su proyecto integrador, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya todas las demás ya tienen que estar evaluadas y ya tienen que tener conocimiento de sus evaluaciones. A menos, claro, que haya habido alguna solicitud de alguna extensión o alguna situación extratemporal. Puede ser que todavía no esté evaluado, pero en el caso de los que entregaron todo en tiempo y forma, ya está evaluado todo hasta la semana 3. Recuerden atender la autoevaluación. Recuerden que es un cuestionario solamente que se encuentra en la semana 4. Entonces, esta es la semana para hacerlo. No olviden que se cierra junto con las actividades formativas y todas las actividades el día domingo y no hay manera de recuperarlo. Entonces, pues no se les vaya a ir el tiempo y no lo dejen ir para que lo puedan responder. Y otra indicación, recuerden que no hay extensiones para el proyecto integrador, muy importante. Esto significa que hay que revisar que las características del proyecto sean las indicadas para que no tengamos problemas en la evaluación. Y también es muy importante revisar sobre todo los permisos de pues la herramienta donde elaboren su proyecto para que yo pueda ingresar y evaluarlo. Entonces, es uno de los más importantes porque muchas veces sí elaboran su actividad, pero bueno, finalmente si no hay manera de poder visualizarlo, pues no voy a tener forma de evaluarlo. Entonces, atención en esa parte. Em, Puede haber situaciones extras, ¿no? O sea, no en todos los casos no se podría generar una extensión. Si tenemos una situación, pues que de plano se amerita que no se pudo haber entregado el proyecto, pues con gusto se pueden comunicar conmigo y vemos cómo lo solucionamos.
pero bueno, traten de entregar todo en tiempo y forma lo más antes posible. Recuerden que mientras con más tiempo se entregue, se puede evaluar con más tiempo y puede ser que si hay algún error, alguna observación, se pueda corregir. Entonces, por eso es importante también realizar las entregas con tiempo. ¿Sale? Entonces, en general, son algunos recordatorios que quería darles para que nos preparemos para el cierre de esta semana, este domingo 13 de julio, para el cierre de módulo. ¿De acuerdo? Esta semana pues se va a atender el proyecto integrador Agente Verde, el foro de integración que habla sobre el calentamiento global, las actividades formativas, la 7 y la 8, reacción y síntesis y biodiversidad respectivamente, y también la autoevaluación. Recuerden también que aquí no se encuentra, no lo integré aquí en la imagen, pero recuerden al foro Aprendiendo. También es importante su participación. El foro Aprendiendo en esta semana está abordando un tema muy cercano al foro de integración. Entonces, bueno, igual la información que utilicen para uno pueden también les puede ser útil para el otro foro. Entonces, bueno, pues aprovechen y traten de participar en los dos foros. Bueno, de hecho es una indicación, ¿no? Y bueno, sobre todo en el foro de integración, que es un foro donde hay evaluación. Ya comentaremos algunas características importantes a tomar en cuenta con respecto al foro, pero bueno, en general, pues por ahora los invito a participar si es que no lo han hecho. Todavía es un día bueno, todavía estamos a mitad de semana y todavía van a tener pues disponibilidad de varios días para poder participar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues me voy a ir directo a la parte del proyecto integrador para poder describir sus características. Y bueno, si tenemos alguna duda, pues ya saben que pueden ir indicando sus dudas aquí en el chat y ya las vamos despejando, ¿de acuerdo? Buenas noches a las compañeras que se van integrando. Muy bien, el proyecto integrador, en este caso, en este módulo, el producto importante es un video. Entonces, pues los invito a utilizar la herramienta que mejor les ha funcionado. Si tuvieron buenos resultados en su video de la actividad integradora 4, pues pueden utilizar la misma metodología. Si tuvieron alguna dificultad, pues traten de buscar alguna otra herramienta que sea más versátil y que les permita tener las características indicadas. En este caso, también se está solicitando que aparezcan a cuadro y que expliquen de manera verbal. Entonces, pues la herramienta les debe permitir ambas acciones. Entonces, pues es recomendable sobre todo el uso adecuado de la herramienta para que puedan generar un buen producto. Bien, entonces van a entregar un documento un procesador de textos, es decir, un documento Word. En el Word, pues, con sus datos en su portada. Y el producto importante, pues, es la liga del video. En el video, pues, van a describir algunos puntos sobre su ecosistema. Algunos ya los abordamos a lo largo de todo el módulo. Este sí es un proyecto meramente integrador, porque aquí en este proyecto sí se van a rescatar todos estos conocimientos que hemos trabajado a lo largo de todo el módulo, tanto en actividades como en espacios abiertos para el aprendizaje, los hemos abordado. Entonces, bueno, va a ser muy útil para ustedes toda la información anterior que tenemos de otras actividades, incluso también otros recursos anteriores. Pueden hacer uso de ellos. ¿Por qué? Porque se van a integrar dentro de esta actividad. Bueno, entonces su documento va a tener su portada, su liga y las referencias. Las referencias, como lo indica aquí, indíquenlas de manera escrita, ya saben, de manera formal, como lo indica el manual de citas y referencias. Y lo importante aquí es que el link de su video pues sea un link que tenga los permisos para poder visualizar. Entonces, bueno, en la parte técnica, su video pues va a ser muy parecido al video que generaron para su actividad integradora 4. Ya el contenido es lo que se va a modificar, pero de manera técnica, pues va a ser un video muy parecido. Entonces, si ya lo lograron bien y tuvieron un buen resultado en su actividad integradora 4, bueno, pues sigan el mismo mecanismo que ya han probado para asegurarse, ¿no? De que esté bien elaborado y bien compartido su video. En la parte técnica, su video va a tardar de 4 a 5 minutos. Recuerden respetar la extensión.
Recuerden que se pueden pasar un poquito si es que les requieren un poquito de tiempo para poder cubrir la información que se requiere, pero no les recomiendo tardarse menos, porque tardarse menos indica o significa que no realizaron la suficiente investigación como para poder cubrir el tiempo. Igualmente que en el video anterior, pues les recomiendo que primero den un pequeño ensayo, 1 o 2 veces, para que vean cuánto se tardan, para que revisen si pueden o no aumentar la información o disminuirla, para que el video quede en el tiempo indicado. Lo que van a hacer aquí, el contenido va a ser un reportaje, van a dramatizar, es decir, van a presentar su información como si hicieran un reportaje, como los que escuchamos en el radio, los que escuchamos en los canales de internet, los que podemos ver en los canales de noticias. Entonces, un reportaje en donde ustedes expliquen una noticia ambiental. La noticia ambiental tiene que ser una noticia que de preferencia sea una noticia cercana a su entorno. Esto porque, pues, al ser cercano a su entorno, pues les facilita el conocimiento eh, pues desde el interior, ¿no? De la problemática. Si consultamos una situación externa, pues puede ser que no estemos enterados de los detalles o no puede ser que no estemos enterados de la situación completa, entonces pues es recomendable que sea algo cercano. Puede ser de su comunidad, su municipio, su ciudad, su estado, ¿no? Ya de plano, ya muy grande sería de su estado, ¿no? Pero bueno, en general, mientras más lo puedan contextualizar a una zona en específico, pues sería mejor, porque pues van a obtener información más concreta acerca de la zona. También es recomendable que utilicen alguna problemática en donde tengan suficiente información, porque a lo mejor hay alguna situación muy interesante o alguna situación importante, pero pues no hay información para disponer y para realizar su investigación, pues entonces sería complicado. Entonces también busquen un problema que sea, perdón, que sea de fácil acceso, ¿no? Que tengamos fuentes eh, de información que nos permita documentar este video. Ahora, las fuentes de información, pues recuerden que como todo, como siempre, debemos de utilizar fuentes confiables, solamente que aquí va a ser difícil que encuentren fuentes muy, muy formales, por ejemplo, no sé, en libros o en artículos científicos. Como se fijan ustedes, la problemática, el video trata sobre una problemática ambiental, por lo tanto, las referencias que ustedes van a encontrar, pues van a ser generalmente revistas o periódicos digitales, que van a ser pues donde se va a encontrar realmente la información. Les comento digitales, pues porque ya casi no hay en físico, ¿no? Yo sé que siguen existiendo, pero aparte va a ser una investigación retrospectiva, es decir, hacia atrás, ¿no? De la problemática, cómo ha ido evolucionando, quizá en algunos casos muchos años. Entonces, pues para encontrar esa información, pues tenemos que hacer uso de las fuentes digitales. Entonces, la mayor parte de sus fuentes van a ser revistas o periódicos digitales, porque es información pues actualizada, ¿no? De una problemática ambiental. Entonces, su primera labor aquí pues va a ser elegir la problemática. Puede ser que para algunos sea un poco complicado porque no saben en qué problemática enfocarse. Yo les recomiendo que sea una problemática muy concreta, de una zona muy concreta, para que no tengan problema en identificar algunos puntos que ahorita vamos a describir que debe tener el póster. Entonces, busquen algo que sea muy concreto para que no haya una dificultad en la información. Y también que esté muy localizado en un entorno específico. La problemática que ustedes tienen que elegir tiene que ser una problemática producida, para empezar, causada por el hombre. Que bueno, no es difícil porque pues la mayoría de estas problemáticas ambientales pues son causadas por la actividad humana. Entonces, no va a ser difícil que lo encuentren. Pero me refiero a que tiene que ser causada por el hombre porque según las características del video, vamos a llegar a un punto en donde nos pide las posibles acciones que se pueden llevar a cabo para la disminución de esa problemática. Entonces, si es una problemática meramente natural, pues va a ser difícil que se, se lleve a cabo alguna acción, eh, algún plan
para poder disminuir esta problemática. Entonces, tiene que ser algo producido por el hombre, que son muchísimas situaciones. Entonces, no, por eso no les van a faltar alternativas. Por ejemplo, hay problemáticas, aunque son raras, que pueden ser naturales, algún proceso natural, que sí sea altamente dañino para el ambiente. Esto es, por ejemplo, la actividad volcánica. Entonces, esa actividad volcánica es meramente natural, no hay ninguna intervención humana. Y bueno, ustedes saben que al estar emitiendo estas cenizas y estas fumarolas, los que vivimos en Puebla, en Ciudad de México, en Tlaxcala, Hidalgo, ¿no? Y todos los estados que son cercanos a la zona volcánica de aquí del Popocatépetl y de Iztaccíhuatl, pues sabemos que recientemente pues hemos tenido algunas contingencias, ¿no? Ambientales con respecto a la emisión de cenizas. Entonces, esta misma ceniza, los elementos, los compuestos que contiene, pueden ser dañinos para el ambiente y para la salud humana, pero es una acción que pues, o es un evento, un suceso que en donde el hombre no puede intervenir porque pues es un proceso meramente natural. Entonces, bueno, ese sería un ejemplo de lo que no deberían de elegir porque no está directamente producido por el hombre. Tampoco les recomiendo elegir una problemática que sea muy general, muy general o muy global, como en el caso de la problemática que ustedes están abordando ahorita en el foro, que es el calentamiento global o el efecto invernadero o el cambio climático. Estos son cambios muy globales, o sea, a nivel mundial. Y como ya habrán revisado algunos, México ni siquiera es uno de los que más producen estos gases, ¿no? Sabemos que estas problemáticas son más producidas, causadas por países altamente industrializados. México no es uno de ellos, entonces pues no somos uno de los mayores causantes. Entonces tampoco utilicen problemáticas que son globales porque no les va a permitir describir los puntos que ahorita vamos a mencionar. Bueno, entonces el primer paso es elegir su problemática. La problemática tiene que ser causada o provocada por el hombre, por la actividad humana. La problemática tiene que ser lo más cercana a su comunidad para que ustedes puedan estar conscientes de manera real, ¿no? En el contexto, para poder describirlo con suficiente profundidad y familiaridad para que sea entendido el problema. ¿De acuerdo? Entonces, nos sugieren algunas herramientas: Canva, PowerPoint, Genially. Igualmente, pues como les comenté en algún momento, elijan la herramienta que mejor les acomode. Si ya les ha funcionado alguna muy bien, pues entonces sigan utilizando esa. Ya no nos arriesguemos a probar, porque al ser el proyecto integrador, pues puede haber alguna situación. Bien, entonces en este video tienen que describir de manera verbal. Recuerden, toda la información tiene que ser descrita de manera verbal. Tiene que salir a cuadro, por lo tanto son dos condiciones que deben de existir en el video para que pueda ser eh, evaluado. Sí les pido que lo más posible traten de utilizar herramientas meramente para video. Finalmente, aunque PowerPoint sí puede generar video, a veces es un poquito, en algunos casos, no en todos, porque depende cómo lo guarden y cómo lo compartan. En algunos casos es difícil poder reproducirlo, o de plano no se reproduce. Entonces, yo no recomendaría el uso de PowerPoint porque en realidad no es una herramienta para generar video, es una herramienta para generar presentaciones de diapositivas. Entonces, traten de utilizar herramientas como tal, que sí son como tal para video, para que su proyecto integrador tal cual tenga un formato de video tal cual y no parezca diapositiva. O sea, no sea solamente una diapositiva con sonido, con voz, ¿no? Que sea como tal un video dinámico, que se mueva la imagen, que haya sonido, que haya un apoyo visual, un video como tal, como cualquiera que ven en YouTube, para que pueda ser considerado como el producto solicitado.
Bueno, ya que hayan elegido su problema, no sé si ahorita alguien nos quiera compartir sobre qué problema va a hablar. Pero bueno, en general, cuando ustedes empiecen a realizar su video, pues van a describir, van a presentarse. Entonces, la primera parte va a ser la presentación. La presentación debe de ser de forma oral desde el principio, desde que entran al video, hay que presentarse de manera verbal. Van a dar su presentación, sus datos personales, sus datos de su reportaje. Pues va a ser claramente, pueden idearlo ustedes, no tiene que ser o no debe de ser más bien idéntico a alguno de las noticias que hayan localizado, sino que traten de adaptarlo a lo que ustedes van a realizar. Entonces, un título adecuado y van a mencionar las fuentes de consulta. Aquí solamente se pide que las mencionen. Recuerden que las referencias formales o, por así decirlo, con el manual, esas tienen que ir escritas. Entonces, las referencias como tal van escritas en el documento Word. Pero bueno, como parte del video, cuando ustedes empiecen a describir el título y vayan a decir de qué van a hablar, entonces permiten que, bueno, más bien se tienen que eh, muy bien. Sobre explotación de Valsequillo. Ok, muy bien. Aquí en Puebla, los que vivimos en Puebla, la otra vez también me encontré a alguien más que vivía en Puebla en los videos. No me acuerdo quién era, pero creo que somos más de dos. Ajá. Entonces aquí en Puebla, los que son de otros estados, pues tenemos un lago muy conocido que se llama el lago de Valsequillo, ¿no? Entonces, han tratado de rescatarlo por muchos medios, en muchas ocasiones. Y bueno, tiene un impacto importante en muchas comunidades porque es muy grande. A ver, déjenme ir respondiendo la pregunta. Ajá, dice Israel que él va a hablar sobre Valsequillo. Muy bien. Alejandra, muy bien, en las playas. ¿Tú eres de una zona costera, Alejandra? Y Araceli dice las imágenes. Esta parte de las imágenes y de las diapositivas y del texto y de todo esto es igual que el, que el video anterior de la actividad 4, es a elección. En la rúbrica no se indica en ningún apartado que tengan que hacer diapositivas o que tengan que ver imágenes, no. Pero es lo mismo de antes, ¿no? Les recomiendo utilizar un apoyo visual. Y si en este apoyo visual ocupas imágenes, las imágenes pues sí deben de ser referenciadas, como ya lo hemos comentado en un anterior eh, sesión, ¿de acuerdo? Muy bien, Alejandra dice que es de Cancún. Muy bien. Entonces sí, traten de elegir una problemática lo más cercana a ustedes para que pues esto les permita pues describirlo de mejor manera, porque ya lo vivimos desde la experiencia. No es lo mismo describir algo que nada más leíste o que nada más escuchaste o investigaste a pues poder hablar de algo a lo que estamos habituados, ¿no? En nuestro entorno. Muy bien. Bien, entonces van a hablar del título de su reportaje. Aquí van a mencionar nada más las fuentes. Por ejemplo, yo voy a hablar del río Atoyac, ¿no? Y voy a utilizar información de la revista, no sé, Proceso, del periódico Sol, del periódico Heraldo, del periódico, o sea, no sé, de la fuente que hayan utilizado. Ya las referencias de manera formal ya se realizan en su documento Word, en donde van a incluir la liga. Entonces, abajo de la liga de su video, pues ahí integrarán sus referencias. Y el objetivo del reportaje. Van a describir, pues, que la importancia de concientizar de los problemas ambientales
Ese es el objetivo del reportaje, que cada uno de ustedes, aunque toquen diferentes temáticas, pues finalmente la finalidad es que conozcamos problemas ambientales y que con esto pues podamos concientizar de la importancia del cuidado del medio ambiente. Esa es la presentación, es decir, es la primera parte. Ahí pues van a hacer una introducción, se van a presentar y de esa manera inicia su video. ¿De acuerdo? Ajá, sí, Araceli. Sí, recuerden que Canva tiene imágenes de uso libre. ¿M? Entonces sí pueden usar esas imágenes de manera libre y ya si utilizas imágenes externas, sí ya tendrías que hacer referenciación. ¿Sale? Muy bien. Esa es nuestra primera parte. En la segunda parte van a describir las causas del problema ambiental, van a describir la problemática que está ocurriendo, van a describir el ecosistema y su biodiversidad. Ya conocen los dos conceptos, ya saben qué es el ecosistema, ya saben qué es la biodiversidad. Entonces van a describir pues, las características de ambas. Van a mencionar el periodo que lleva vigente el problema. Pueden ser meses, pueden ser años, ¿no? Puede ser un problema reciente, pero la mayoría de las veces pues ya son problemas que ya tienen muchos años que se están este, de evolución. Entonces ya son, incluso en algunos casos ya son problemáticas muy graves, ¿no? Después van a describir los servicios ecosistémicos y las actividades humanas que se ven afectadas. Ya también en una actividad anterior ya reconocieron los servicios ecosistémicos. Recuerden que son 4 tipos y el ecosistema del que vayan a describir, pues se refiere a tiene algún servicio ecosistémico en particular. ¿No? Y en la parte de la química, también aquí vamos a abordar un poquito la parte química, si se acuerdan, en, en sus actividades, en la semana 1 y 2 abordamos temáticas un poquito más químicas, en el caso de los polímeros y en el caso del pH. Entonces, en esta parte del video van a mencionar la parte química que está involucrada perdón, dentro del proceso de deterioro ambiental del que ustedes vayan a hablar. En todos los procesos de deterioro ambiental hay algún proceso químico involucrado. ¿M? De hecho, pues así se define la contaminación, ¿no? La contaminación es la presencia de alguna sustancia en algún entorno donde no debería de estar de manera natural, a excepción del ruido, porque el ruido también se considera contaminación, pero no es un ente químico, sino que es un ente o un factor físico. En el caso de la contaminación de todos los entornos en el ecosistema, que son el suelo, el agua y el aire, aquí sí tenemos la presencia de alguna sustancia química o de algún microorganismo, que en este caso serían factores biológicos, que estarían alterando pues la composición natural o normal, por decirlo así, del, del entorno, del ambiente. ¿Cómo medimos por ejemplo, en Ciudad de México? Ustedes saben que hay ciertas medidas de cantidades de contaminantes en el aire, que es lo que permite pues iniciar las alertas, ¿no? Cuando ya ni siquiera puedes salir a correr o hacer ejercicio o hacer alguna actividad, porque ya estas cantidades de estas sustancias ya son bastante altas, más de lo normal, y ya no permiten las actividades humanas sin afectación a la salud. Entonces, en cualquiera de los problemas que ustedes vayan a describir en su video, van a encontrarse con alguna sustancia que no debería de estar. Entonces, algunos ejemplos por ahí, pues tenemos en el caso del suelo, pues puede ser la erosión por deforestación, la formación de gases por quemar basura, la acumulación de residuos agropecuarios, por todas estas sustancias que se liberan. Ajá. En el caso del agua, puede ser la acumulación de sustancias tóxicas por descargas de aguas residuales, tanto domésticas como agrícolas como industriales. En este caso, pues las agrícolas y las industriales pues tendrían una carga un poquito más peligrosa por pues todas las sustancias que podemos encontrar ahí en estas descargas de agua. ¿Ah? Y en el caso, por ejemplo, del aire, tendríamos la emisión de gases de efecto invernadero, que es precisamente lo que se está
abordando durante esta semana, tanto en el foro de integración como en el foro aprendiendo, y que producen estas problemáticas como el calentamiento global o el efecto invernadero. Y por algunas actividades humanas o incendios forestales. Los incendios forestales, recuerden que en digamos que en algunas situaciones podrían considerarse naturales, ¿no? Por las altas temperaturas, ¿no? En estados, de acuerdo al estado en el que vivan, a veces las temperaturas son tan altas que se producen, incendios forestales de manera, pues digamos, natural, ¿no? Sin que sea producido por el hombre. Pero hay veces que sí, de manera arbitraria, hay quien inicia estos, incendios y de manera accidental también, cuando tratan de quemar la hierba para los cultivos o hacen alguna fogata o alguna situación que se salga de las manos. Puede ser producido de manera no intencional, pero bueno, finalmente producido por el hombre. ¿Mm? Entonces, en este caso, por ejemplo, las actividades industriales y en los incendios forestales, estaríamos hablando de combustión. Si recuerdan, en alguna de las sesiones hablamos sobre combustión. La combustión libera gases de efecto invernadero, entre ellos en su mayor parte dióxido de carbono y vapor de agua, y esto pues nos estaría generando esa problemática en la atmósfera, atmosférica, ¿no? Que finalmente es el aire. Entonces, bueno, cada quien conforme vaya haciendo investigación sobre su problemática, dependiendo de la situación que ustedes hayan elegido, pues alguno de los entornos va a estar mucho más afectado. No sé si escogemos una problemática de un lago, por ejemplo, su compañero, pues entonces estaríamos hablando de que la parte más afectada es el agua. ¿Mm? O si hablamos de desechos sólidos, ¿no? Como en el caso de que nos decía su compañera de los plásticos en las playas, estaría más relacionado con el suelo, ¿no? Bueno, que finalmente se lo va a llevar la corriente. Entonces, bueno, elijan pues el entorno que esté más alterado, dependiendo de la problemática que ustedes hayan elegido, y revisen la parte química que está involucrada. Puede ser que no encuentren como tal el proceso químico o que sea algo muy complejo para poder explicarlo, pero sí pueden describir sustancias específicas que están presentes o que se liberan o que son a los que son expuestos el ecosistema del que van a tratar y que está causando finalmente la problemática ambiental. Pues se pueden hablar de sustancias químicas tal cual. Y si pueden abordar la parte del proceso químico implicado, pues estaría mucho mejor. Esta parte no la omitan, es una de las faltas más comunes, ¿no? En otras generaciones, suelen omitir esta parte y no describen la parte de este proceso químico que está implicado. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok, ok, gracias. Ok, muy bien, entonces continúo. Bueno, entonces ya para finalizar su video van a describir las acciones sostenibles que pueden llevar a cabo. Van a mencionar algunas acciones ecológicas, económicas y sociales que pueden realizar para disminuir la problemática. Recuerden que estos aspectos ecológicos, económicos y sociales son los aspectos del desarrollo sustentable. Entonces, eso también ya lo conocen, eso lo abordaron en su actividad integradora 5, apenas recientemente en la semana pasada. Y también pueden hacer aquí uso de las acciones que tienen en el documento que se les proporciona para la actividad integradora 5. Ahí tendrían una fuente más. Entonces, recuerden que por eso es proyecto integrador, porque podemos hacer uso de recursos o incluso de actividades anteriores. Entonces, ahí pueden tener algunas opciones. También van a describir la política ambiental que está relacionada. Las políticas ambientales también las acaban de abordar, las acaban de revisar la semana pasada en la actividad integradora 6. Entonces, pueden utilizar políticas ambientales
tanto internacionales si es que la encuentran, porque puede ser que el problema sea muy local, digámoslo así, o un problema muy específico. Entonces, pues a lo mejor es difícil relacionarla con alguna eh, política internacional, que fueron las que abordaron en la actividad integradora 6. Pero si no encuentran, ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos que pueden sustituir como políticas. Las políticas, recuerden que no solamente existen las internacionales, sino también tenemos a las nacionales. Y también tenemos algunas que no son como tal políticas porque no llegan a ese nivel de jurisdicción, pero sí tenemos algunos planes o programas que son llevados a cabo, sobre todo en Ciudad de México. Eso aplicaría más a los que viven en Ciudad de México. ¿Ah? Los que vivimos en estados más pequeños, bueno, menos centralizados, no hay aplicación tanto de programas como tal, pero en Ciudad de México pues sí tienen muchos programas, ¿no? Desde el programa típico el Hoy No Circula, hasta los programas estos relacionados con el agua, relacionados con la recolección de desechos, con la separación de residuos sólidos, etcétera. Entonces hay varios programas que a lo mejor como tal no son políticas como tal porque jurisdiccionalmente no tienen un peso legal, pero sí son planes y programas que sí se pueden aplicar a la problemática que ustedes van a describir. Y al final, pues van a hacer una reflexión, la reflexión, pues, sobre las consecuencias ecológicas, sociales, económicas de no atender el problema ambiental. ¿De acuerdo? Entonces, toda esa información puede parecer mucha. Yo les recomiendo que pues tengan un guión, una base a la mano para que no olviden los puntos que tienen que ir describiendo y no omitan ninguno y traten de pues condensar toda esa información en poco tiempo, porque en realidad es poco tiempo el que disponen para poder describir, de 4 o 5 minutos. Entonces aquí lo importante va a ser lograr que esa información esté concentrada en esos pocos minutos y que puedan lograr describir todos esos puntos que se solicitan. Ya para entregar, lo que van a hacer es entregar un documento en procesador de textos, un documento Word. Van a incluir su portada con sus datos, su liga de su video y las referencias o fuentes. Aquí sí ya vamos de manera formal ya a describir o a incluir las fuentes de información. No olviden incluir fuentes de información. Es muy importante la inclusión siempre de fuentes de información. Aquí se van a requerir varias porque en alguna fuente pues van a tener acceso a ciertos puntos de la información, entonces van a ir buscando varias fuentes, entonces todos incluyanlos dentro de su documento Word con sus respectivas características de acuerdo al manual de citas y referencias. ¿Vale? Entonces, eso es lo que se va a entregar del proyecto integrador. Les voy a enseñar algunos ejemplos de algunos planes y programas que puedan aplicar. Si es que no encuentran alguna política, puede ser que su problemática sea muy, muy específico, entonces pues les cuesta trabajo encontrar una política. Entonces pueden buscar un plan, pero voy. Entonces los proyecto. A ver, ¿qué me preguntaron? Sí, hay que pegar el link. Bueno, si lo realizaron en Canva, por ejemplo, se les va a permitir generar un link directo desde Canva. Si lo generaron si es un Word y después lo subieron a Drive, entonces va a ser desde Google Drive, ¿no? Entonces depende de dónde sea la herramienta, pero sí se sube directamente el link.
Bueno, se pega el documento Word y entregas el documento Word. Por ejemplo, aquí en esta página podemos ver varios programas. ¿Ah? Saneamiento del arbolado, sello verde, reto verde, residuos sólidos, registros ambientales, reciclatrón, ponte pilas con tu ciudad, mercado de trueque, vehículos contaminantes. Entonces nos explica lo que es sustento legal de cada programa. Entonces no son como tal políticas internacionales, o sea, o políticas nacionales. ¿Por qué? Porque constitucionalmente no tienen ese peso suficiente como para denominarse políticas, pero sí son planes y programas que se han tratado de llevar a cabo para disminuir la problemática ambiental. Entonces, bueno, este es un programa, por ejemplo, de residuos sólidos, ¿ah? Que es promovido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, que es la SEDEMA, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el reciclatrón. Miren, reciclatrón, programa que promueve entre la ciudadanía el manejo, separación y reciclaje de residuos electrónicos y eléctricos. Nos habla de los objetivos, los beneficios, los requisitos, el procedimiento. Esto del reciclaje de aparatos electrónicos es también común en otros estados. Bueno, al menos aquí en Puebla lo he visto varias veces. No sé en sus estados si se haga de manera periódica, pero aquí, por ejemplo, sí, de manera periódica sí hay lugares o eventos a donde podemos asistir y llevar nuestros... Ajá, exacto. En la UAB es uno, ¿no? Pero sí hay varias sedes. Nuestros aparatos, que ya no utilizamos. Entonces yo me supongo que también se hace en otros estados. Pero bueno, se hace en masa en Ciudad de México, pues se entiende por el número de habitantes, ¿no? Entonces, bueno, pueden encontrar varios programas. Hay unos relacionados con el agua también. Ah, bueno, de hecho aquí yo he encontrado uno. Este, entonces, bueno, ya dependiendo de su tema, pues ya verán cuál se adapte a su. Por ejemplo, Plan Hídrico Nacional. Este es nacional. Por ejemplo, este aplicaría a nivel nacional para cualquier estado, ¿no? Describe los ejes del plan, describe qué contempla el plan. Entonces, bueno, este es nacional, pero si no me equivoco, hay uno específico para la Ciudad de México, que ahorita no encontré, pero hay uno para Ciudad de México, si es que para alguien de ella que va a hablar sobre el agua, también puede buscar algún plan o programa. ¿Sale? Entonces, eso sería en cuanto la parte de políticas internacionales o políticas ambientales que pueden estar relacionadas con el problema que ustedes van a describir. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ahorita para cerrar esta parte del proyecto, bueno, voy a regresar a mi presentación.
Y bueno, ¿qué vamos a evaluar en el proyecto integrador? El criterio cognitivo se evaluará el que expliquen las causas del problema, es decir, todo el contenido que ya se describió que van a integrar. Van a explicar las causas del problema, van a describir las consecuencias ambientales, van a describir las acciones sostenibles que son útiles para combatir la problemática, van a mencionar la política ambiental, que es los ejemplos que acabamos de dar. La política ambiental que plantea algunas acciones que esté relacionada con la problemática que ustedes van a describir. Entonces, si no encuentran como tal una política, pues puede ser un plano o programa, como ya lo mencionamos. En el caso del criterio actitudinal, pues que atienden al 100% las indicaciones. Recuerden aparecer a cuadro, explicar de manera verbal y todos los puntos que se tienen que desglosar dentro de su proyecto integrador. En el caso del criterio comunicativo, se evaluará que organicen el contenido de manera clara, coherente, precisa. Aquí pues es la misma recomendación del video pasado. Procuren tener un apoyo en forma de texto. No necesitan mucho texto, ¿no? No necesitan tener toda la información de la que van a hablar, no necesita estar escrita ahí, pero sí ustedes tengan una guía, que les permite ir desarrollando los temas sin que omitan alguno o desordenen alguno, para que todo se vaya, realizando en orden conforme se va solicitando la información. Que atiendan las normas de etiqueta. También se evaluará que no contengan errores de ortografía, de sintaxis, de puntuación. Esto pues aplica únicamente igual que la vez anterior, pues a los videos que contengan texto. Si se van a apoyar en diapositivas que contengan texto, pues ese texto se va a evaluar la parte de la ortografía. Incluyan citas y referencias muy importantes, sobre todo un proyecto integrador, porque va a impactar de manera importante dentro de la escala para el manejo adecuado de la información. Entonces, referencien de manera adecuada. Yo considero que al menos unas 3, 5 fuentes, tampoco necesitan muchísimas fuentes, pero sí poder consultar en varias fuentes que les permita tener la información suficiente para poder generar su reportaje. Y en el caso del pensamiento crítico, se evaluará que realicen su reflexión, la reflexión de manera verbal también. Toda esta parte tiene que estar contenida en el video. La reflexión en donde indiquen las consecuencias ecológicas, económicas, sociales, económicas, sociales y ecológicas de la problemática que van a exponer en su video. En caso de no ser atendido o bueno, ya estamos viendo en el caso de varias problemáticas, pues ya estamos viendo las consecuencias, ¿no? De, de este deterioro ecológico por los malos manejos de recursos. Entonces, recuerden antes de entregar su proyecto integrador, revisar la rúbrica, cotejar y comparar que los elementos que ustedes integraron sean los que están solicitando la rúbrica para que tengan una buena evaluación de su actividad. Y no olviden, pues, la escala para la evaluación, muy importante, esa es la misma para todas las actividades, pero siempre se las recuerdo porque seguimos en algunos casos, con algunas actividades en donde no hay referencias. Recuerden que toda la información científica tiene que ser respaldada por alguna referencia. No podemos dar por hecho que conocemos todos estos datos, que incluimos en las actividades. Entonces, siempre tenemos que tener una referencia. Y más en este caso que son noticias, pues digámoslo así, más actuales, ¿no? Entonces, necesitamos un recurso, pues que nos respalde esta información. Entonces, sus referencias, por favor, y con las características que nos está indicando el manual de citas y referencias. Y ya por último, me gustaría solamente ya hablar un poquito sobre el foro de integración para recordarles pues la importancia de la participación y de cubrir las participaciones como se están indicando. Recuerden que tenemos un orden determinado para poder ir cubriendo nuestra información. Ya estamos a miércoles, entonces pues todavía estamos a media semana, entonces tenemos todavía varios días para participar, los que no han participado dentro del foro.
Entonces nada más déjenme moverme para la parte del foro. Bueno, entonces recuerden que el foro de integración también es una actividad importante de esta semana. Tiene una ponderación importante del 8%. Y bueno, es importante que se cubran las características igual. Recuerden que para este también existe una rúbrica, y es un foro evaluable, por lo tanto lo voy a evaluar al final de la semana. Entonces, por ahí del lunes, ¿no? Más tardar por mucho el martes, ya tendrán su evaluación también del foro. Y recuerden que pues tiene una ponderación dentro del módulo. El foro de esta semana, más bien el foro de integración, más bien el foro del módulo, en esta ocasión es el calentamiento global. La temática es muy parecida al foro Aprendiendo. El foro Aprendiendo aborda la temática del cambio climático. Entonces son dos fenómenos que van muy de la mano, por lo tanto la información que les es útil para un foro también puede ser útil para el otro. Entonces, bueno, aprovechen a participar en ambos foros. Solamente pues les recuerdo que tengan el cuidado de que en este foro de integración pues aborden las aportaciones como se está indicando. En el caso del planteamiento detonador o la pregunta iniciadora, se refiere o les pregunta qué es el calentamiento global y cómo se puede atender desde el desarrollo sostenible. Recuerden que es un solo planteamiento detonador, ahí se ve una sola pregunta, pero en realidad si la dividimos en dos nos está preguntando dos cosas. Nos está preguntando qué es el calentamiento global y nos está preguntando cómo se puede atender. Entonces cuiden que en su primera aportación respondan las dos, o sea, respondan qué es el calentamiento global y después cómo se puede atender. Si solamente hay una respuesta, pues no se puede considerar como que está completa la aportación. Y si se responde de manera separada, es decir, en una aportación responden qué es el calentamiento global y en la otra responden cómo se puede atender, pues finalmente se seguirá considerando solamente como seguirá siendo una aportación, porque finalmente solamente están respondiendo el planteamiento detonador. Entonces, su primera aportación o su primera participación sería responder el planteamiento del foro. En su segunda y tercera participación, recuerden que es importante leer los comentarios, si no, no hay otra forma de poder interactuar. Entonces hay que ir leyendo las aportaciones de sus compañeros. Por eso es importante que su ingreso al foro pues sea, lo ideal es que debería de ser diario, ¿no? Sabemos que por sus actividades pues puede ser un poquito complicado que diario entren a la plataforma, pero bueno, procuren que al menos 3 o 4 días de toda la semana, ¿no? Considerando una semana de 7 días. Entonces consideren que al menos la mitad de la semana puedan ingresar en días diferentes y hacer sus aportaciones. Entonces, al ingresar en días diferentes, esto les va a permitir que van a poder ir viendo cómo sus demás compañeros aportan. Y entonces su segunda y tercera participación, pues tendrían que retroalimentar al menos a 2 de sus compañeros, ¿no? Ahí ya tendríamos 3 participaciones. Una primera que responde el planteamiento detonador, una segunda que retroalimenta a un compañero y una tercera que retroalimenta a otro compañero. En el caso de la cuarta participación, pues se les indica que revisen los comentarios si es que alguien ha participado o alguien ha aportado. Ay, se me hizo muy grande. Que revisen si alguien ha aportado alguna de sus participaciones, si alguien ha comentado. Y entonces, si alguien ya les comentó, pues respóndanle. Si no, pues no se preocupen, no tienen que estarse esperando hasta que lo hagan. Pueden retroalimentar a otro compañero para que completen al menos 3 retroalimentaciones. Ahí tendríamos una cuarta participación y cerraríamos con una quinta participación, que sería el planteamiento de una conclusión. La conclusión se genera hasta el final de la semana, una vez que hayan leído la mayor parte de las aportaciones de sus compañeros. La conclusión se tiene que generar a partir del viernes. Si se genera a partir de hoy o de mañana, todavía es muy pronto. Entonces, bueno, no tendría una disminución en la evaluación, porque no estaríamos considerando pues varios comentarios de otros compañeros que harían durante el fin de semana.
Entonces, la pueden hacer a partir del viernes. Entonces, a partir del viernes ya en la sesión, pues les recuerdo que pueden hacer su conclusión y ya con eso ya podrían cerrar el foro. Yo les recomiendo que vayan participando, pues una participación por día, lo ideal, de hecho, por eso son 5 aportaciones, porque es una por día entre semanas, es decir, de lunes a, a viernes, para que ya puedan descansar sábado y domingo. Entonces, lo recomendable es hacerla en viernes. Si no les es posible, bueno, sábado o domingo y ya para cerrar la semana, pero no la vayan a hacer antes porque entonces no estaríamos cumpliendo con los lineamientos. Para que se considere una aportación válida o que yo pueda evaluar, pues tiene que tener información que estará, cada una de sus aportaciones tiene que estar generando información al foro, ya sea que aumenten la información o complementen la información de alguno de sus compañeros, ya sea que corrijan algo. También es válido corregir alguna información que ustedes identifiquen que no es correcta, solamente haciéndolo de manera adecuada, siguiendo las normas de la etiqueta, ¿de acuerdo? De una manera educada, adecuada, sin faltas de respeto, solamente pues comentar que alguna información no es correcta. También es importante que vayan leyendo las aportaciones de los demás para que no se repita la misma información. Hay veces que vuelven a comentar lo mismo porque no se revisó las aportaciones anteriores y pues no tiene caso estar repitiendo la información. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces los invito a participar si es que no lo han hecho. Entonces es todavía un buen día para que les alcance para ir participando a lo largo de lo que resta de la semana. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna. Ok, no hay dudas. Bueno, muy bien. Entonces, pues si no hay dudas, pues daríamos por terminada aquí la sesión. Nos veríamos en la sesión del viernes, ya la del viernes es la última. Entonces ya veremos los últimos detalles, ya nos despedimos y ya para poder cerrar el módulo, ¿de acuerdo? Muy bien, pues les deseo que tengan una buena noche, que descansen, y les estaré yo enviando su invitación para el viernes, ¿sale? Buenas noches, hasta luego. Adiós, buenas noches.